Capítulo 810, Grendel parte 2. O su plan es tan importante que pueden permitirse sacrificarlo o los no muertos saben que esos ataques no pueden matar al Thrall. Lid pensó mientras sacaba su bellota de la caja de sellado en la que la había guardado. Los no muertos no podían usar magia dimensional dentro del Aruel, pero los Thrall sí, y él no tenía ni idea de si había otros entre la multitud, si es que ni siquiera estaban disimulados entre la turba enfurecida. Lo que ocurrió a continuación le pilló por sorpresa. El Thrall rugió, emitiendo un pulso de magia de oscuridad que, combinado con la fuerza bruta de su cuerpo cambiaformas, fue suficiente para repeler a sus atacantes. Las hojas y la corteza habían desaparecido, sustituidas por un espeso pelaje marrón sucio que cubría la totalidad de lo que un segundo antes había sido un treantling. La criatura que tenían delante tenía la cabeza redonda, con unos ojos feroces tan grandes como un platillo. Tenía iris de un rojo brillante y pupilas verticales que miraban a la multitud con una mezcla de odio y rencor. Sus fauces no tenían labios y eran tan grandes que ocupaban toda la mitad inferior de su cabeza. La boca estaba llena de colmillos largos y afilados, cada uno de unos 10 centímetros, 4, de largo. Todos los daños que el esclavo había sufrido habían desaparecido y sus brazos eran ahora aún más musculosos que antes, terminando en afiladas garras. Por la Gran Madre. El engendro de un Grendel no es algo que la gente de las plantas pueda soportar. Si nos rodean, preparaos para huir. Dijo Kaya mientras se preparaba para la lucha. El esclavo de un Grendel por sí solo ya era un rival duro, pero le preocupaba aún más lo que pudieran hacer los otros no muertos. Los vegetales hicieron lo que pudieron, pero la magia de aire, agua y tierra rebotó inofensivamente en el pelaje de la criatura y ninguno de sus ataques le hizo ni un rasguño. El Thrall se echó a reír a carcajadas y empezó a acribillar literalmente a sus oponentes, cortando madera, lianas y carne como si fueran papel maché. ¿Qué es un Grendel? Preguntó Frilla mientras desenvainaba su arma, seguida rápidamente por Lit y Ploria. Un no muerto muy raro y peligroso. Son casi invulnerables debido a su piel de hierro. Ni la magia ni las espadas pueden dañarlos. Sus únicas debilidades son la magia negra y las armas contundentes. ¿Cuál es el truco? Preguntó Lit. Los Grendels eran considerados apenas más que un mito y la información sobre ellos en los bestiarios almacenados dentro de Soluspedia tenía siglos de antigüedad. Confiaba más en Kaya que en una colección de rumores. Además, tenía que haber una razón por la que nunca había oído hablar de ellos. Si los Grendel fueran tan fuertes, no se habrían casi extinguido. No soportan la luz del sol, no pueden usar ninguna magia fuera del elemento oscuridad, y no pueden curarse. Un Grendel solo puede reemplazar sus partes heridas por otras sanas tomadas de sus víctimas. La respuesta de Kaya se vio interrumpida por el esclavo que apareció frente a Lit con la rapidez de un rayo. A pesar de que Lit ya estaba infundido con todos los elementos, la criatura fue tan rápida que sus garras lograron traspasar la guardia de Lit y apuntarle al corazón. Kaya no tuvo tiempo de advertirles de que los Grendel compensaban sus carencias mágicas con una destreza física que rivalizaba con la de las bestias emperadoras veteranas. Sin embargo, lo que tenían delante no era más que un esclavo, no un auténtico Grendel. El poderoso núcleo sanguíneo con el que le había dotado el padre del treantling permitía a Iyung tomar prestada la forma de un Grendel y algunas de sus habilidades, pero eso era todo. De lo contrario, estar fuera durante el día habría sido fatal para él, ni el treantling se habría curado tan fácilmente del ataque anterior de Lit. Lit esquivó la estocada y golpeó el brazo extendido tras infundir a ruina toda la magia de oscuridad que pudo. El espeso pelaje que cubría el brazo chisporroteó y ardió cuando las energías caóticas lo volvieron negro como el carbón, pero ni el hechizo ni la hoja mellaron la carne subyacente. El impacto envió ondas a través de la hoja y los brazos de Lit, haciéndole sentir como si hubiera golpeado una roca. ¿Qué demonios? Si esta es la durabilidad de un esclavo, ¿cómo puede ser un Grendel de verdad? Pensó Lit mientras rodeaba a la criatura y le obligaba a dar la espalda al resto del grupo. El esclavo sorprendió a Lit una vez más, simplemente lo ignoró y continuó cargando hacia adelante. La criatura extendió su brazo izquierdo hacia la cabeza de Kaya en otro ataque repentino. Sus garras atravesaron la fina capa de oscuridad que protegía su forma física, aferrando su cráneo y arrancándoselo de la columna antes de que ninguno de sus aliados pudiera reaccionar. Esto va a dejar huella.
dijo la calavera mientras seguía atrapada en las garras del Thrall. La criatura intentó deshacerse del monstruo inmortal y arrojar el cráneo de oso, pero este se deshizo en su mano y reveló su verdadera naturaleza. Mientras Lid permanecía frente a ella, Kaya había intercambiado lugares con su propia sombra, dándole forma y sustancia mediante la manipulación de los elementos oscuridad y luz. Lo que la criatura había atacado era una enorme masa de energía que ahora le había marcado como objetivo. El esclavo chilló cuando el elemento oscuridad se filtró en su brazo, devorando tanto el Treantling como el núcleo de sangre que le daba poder. ¡Wow! Es la primera vez que alguien me ignora. Démosle las gracias como es debido. Lid golpeó a la criatura varias veces con su espada infundida con gravedad, haciendo que el peso del ciervo aumentara 10 veces con cada golpe certero. Ni siquiera eso logró dejar una marca, pero las repentinas variaciones de gravedad lo desequilibraron, haciéndole imposible esquivar la masa oscura con forma de cuerpo de Kaya que se abalanzaba sobre él. El ciervo era lo suficientemente fuerte como para escapar de la atracción gravitatoria, pero cuando intentó esquivar el proyectil viviente, Lid eliminó el peso extra. El movimiento lateral se realizó con demasiado impulso, por lo que el Grendel chocó contra la casa del árbol más cercana, obligándolo a detenerse. La masa oscura golpeó primero, seguida inmediatamente por las espadas de Ploria y Frilla, ambas dirigidas a la boca abierta de la criatura que gritaba debido al dolor que sentía. La magia oscura estaba corroyendo tanto al Treantling como al núcleo de sangre que alimentaba su transformación, reduciendo en gran medida la protección que le ofrecía la esencia vital del Grendel que fluía por su cuerpo. Las espadas solo encontraron tejidos suaves, perforándolos hasta llegar al cráneo y liberando sus encantamientos en el momento en que no pudieron penetrar el hueso. El ciervo comenzó a escupir grandes cantidades de sangre negra y verde por la herida abierta en su boca. Un Treantling habría sanado fácilmente el daño, pero la transformación hizo más que mejorar sus habilidades físicas. También llevaba la maldición del Grendel, ralentizando sus habilidades de curación hasta volverlas inútiles. Regresa a tu forma vegetal y retiraré la energía oscura. Tienes mucho que explicar. Dijo Kaya, desencadenando la reacción de un par de no muertos escondidos entre la multitud. Habían estado esperando todo el tiempo una oportunidad, pero ni Kaya ni Lid los habían perdido de vista, y con la magia dimensional sellada, las opciones de los no muertos eran limitadas. Ahora su situación había pasado de mala a peor. Si Iyun caía en manos enemigas, su plan maestro se arruinaría. Lo único que podían hacer era rescatarlo o asegurarse de que no hablara. Capítulo 811, El secreto de Laruel, parte 1. Eran ambos espinos no muertos, sus cuerpos estaban tan vagamente formados que parecían maniquíes verdes. Lid no reconoció su firma energética, por lo que no tenía idea de qué tipo de no muertos eran ni qué habilidades poseían. Se teletransportó detrás de ellos y los cortó por la mitad con un solo tajo antes de envolverlos en llamas negras con su hechizo de 5º nivel, Sol Poniente. Los no muertos maldijeron en voz alta, revelando ser un hombre y una mujer. Desataron respectivamente un rayo perseguidor y un poderoso pulso de magia oscura. El primer hechizo obligó a Lid a defenderse, mientras que el otro disipó suficientes llamas negras para que los no muertos, sacrificando sus mitades inferiores, pudieran escapar cavando bajo tierra. No había forma de esquivar el rayo perseguidor, Lid solo pudo conjurar un muro de piedra y bloquear el hechizo. Le tomó solo un segundo, pero fue más que suficiente para hacer imposible perseguir a los dos no muertos. Mientras tanto, Iyum era consciente de la gravedad de su situación, pero hiciera lo que hiciera, no podía escapar del cerco. Kaya había generado varias copias sombreadas que lo rodeaban por completo. Para empeorar las cosas, todas ellas lanzaban hechizos de oscuridad sin parar, haciendo imposible distinguir las copias del original. Atacar al Wight equivocado habría significado desencadenar el ataque de otra masa de magia oscura. El primer ataque de Kaya estaba desgastando su transformación, su carne se estaba transformando lentamente en corteza mientras su pelaje marrón se marchitaba y caía. Además, Ploria seguía conjurando constructos de piedra que restringían tanto su campo de visión como sus movimientos, permitiendo que los hechizos de los Wicks lo golpearan con creciente frecuencia a pesar de su lentitud. Frilla, por otro lado, aparecía constantemente en su punto ciego, golpeándolo con pulsos de oscuridad solo para desaparecer en cuanto él se daba la vuelta. ¡Maldición!
Esto se suponía que sería un trabajo sencillo. El plan era mezclarse con la multitud y hacer que los despertados fueran atacados por una turba enfurecida, para que en el caos resultante pudiéramos matarlos fácilmente. El maestro Gremlick me envió porque ni siquiera los despertados pueden reconocer a un siervo de un ser vivo normal, pero ese maldito descubrió mi tapadera en un instante. Es hora de irse de aquí, pensó Iyum, apostándolo todo a la fuerza que su Sire le había otorgado. A pesar de que como pueblo vegetal, Iyum era capaz de usar magia dimensional, la forma de Grendel le impedía lanzar hechizos. La pelea había comenzado solo unos segundos antes, pero ya había presenciado cuán impotente era su forma de Treantling. Su única oportunidad de escapar era romper las defensas enemigas, pero no podía simplemente huir. Sus refuerzos acababan de ser derrotados, así que no quedaba mucho tiempo antes de que Lit regresara, obligando a Iyum a luchar solo contra 4 oponentes. Solo necesito herir a uno de ellos, no importa quién. De esa manera, me desharé de 2 enemigos a la vez, ya que el sanador no podrá perseguirme. Estoy seguro de que puedo vencer incluso a estos monstruos si luchamos uno a uno, pensó Iyum. Kaya estaba oculta entre sus sombras, Frilla siempre se retiraba detrás del muro de Wix, así que su elección recayó en Ploria. Esa molesta mujer había frustrado todas sus estrategias anteriores moviendo uno de sus escudos de piedra en su camino en el peor momento posible. El ciervo cargó contra ella mientras esquivaba las balas de oscuridad de Kaya demasiado rápido para que incluso la magia dimensional de Frilla pudiera fijarse en él. Ploria no pestañeó, simplemente levantó el único escudo torre que se había reservado mientras se preparaba para su riposte. Normalmente, Iyum se habría reído de su valentía, pero era consciente de que los caballeros magos solo podían expresar su pleno potencial en espacios cerrados. Con su vida en juego, olvidó su orgullo como pueblo vegetal y como futuro gobernante de la noche, enfrentándola como un igual en lugar de como un saco de carne lleno de néctar. Iyum empujó su velocidad al límite, circulando alrededor de la protección del escudo conjurado para evitar sorpresas, solo para descubrir que la habilidad de Ploria le permitía mantenerse al día. Maldiciendo su mala suerte, el ciervo se abalanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Su brazo izquierdo perforó fácilmente el escudo y la carne suave que protegía. Iyum apretó el puño para aplastar sus órganos y asegurarse de que la herida la dejara en estado crítico. Pero en el momento en que el ataque aterrizó, se encontró ahogándose en su propia sangre. Su brazo izquierdo había sido cortado a la mitad a la altura del codo, y la otra mitad todavía se retorcía en su propia espalda, mientras que la humana estaba ilesa. Ploria había escondido una puerta dimensional detrás de su escudo torre para que cuando el enemigo fuera lo suficientemente tonto como para intentar un asalto frontal, ella estuviera lista. Las garras de un Grendel son lo suficientemente afiladas como para perforar la piel de un Grendel, lo que le permitió convertir la fuerza del enemigo en una debilidad. Ploria también había disipado la puerta dimensional en el momento en que su escudo colapsó, para no darle al enemigo el tiempo suficiente para retirar su brazo e intentar nuevamente. El muñón sangrante y el agujero en el pecho del ciervo eran demasiado para su cuerpo ya maltrecho. El shock por el daño masivo y la energía oscura que arrasaba el cuerpo de Iyum lo mataron en el acto. Eso fue increíble. Frilla no podía creer lo que acababa de ver. Se enorgullecía de ser una de las pocas magas dimensionales, un título reservado solo para aquellos que habían elevado un simple medio de transporte instantáneo a una técnica de combate. Sin embargo, incluso Frilla no se habría atrevido a intentar algo así. Abrir una puerta dimensional desde tan cerca es demasiado peligroso. Fijar las coordenadas de su punto de entrada y salida lleva tiempo, además, no podría saber desde qué ángulo vendría el ataque. Podrías haber sido destrozada en pedazos. Solo tienes parcialmente razón, Dijo Ploria mientras verificaba que no hubiera más enemigos. nunca habría logrado hacerlo si estuviera luchando uno contra uno, pero soy una caballero mago y rara vez lucho sola. Lo más difícil fue no moverme del lugar, para que el punto de entrada siempre fuera el mismo y solo tuviera que ajustar el punto de salida. Frilla todavía tenía muchas cosas que decir sobre la locura de tal movimiento, y Lit también. Lo que Ploria había logrado fue más una cuestión de sangre fría y sincronización que de talento, algo que había demostrado tener en abundancia. Sin embargo, era una técnica altamente impráctica que requería que la maga permaneciera casi inmóvil y se concentrara por completo en un solo objetivo hasta el punto de ignorar su entorno. A Lit le preocupaba que la ira por haber sido suspendida estuviera afectando la mente de Ploria.
Ella nunca había sido imprudente, lo que lo preocupaba. Ninguno de los dos tuvo tiempo de decir nada porque los pueblos vegetales que habían estado observando hasta ese momento ahora rodeaban el cadáver del Treantling, que había vuelto a su forma original, un sauce llorón joven. ¿Puedes quemarlo? Preguntó la mujer espino que había defendido al ciervo antes de que Lit lo expusiera. ¿No quieres enterrarlo o algo así? Preguntó Gloria. Según lo que ella sabía, los pueblos vegetales se alimentarían felizmente de sus muertos para asimilar parte de su esencia y poder. Capítulo 812, El secreto de Laruel, parte 2. Es un traidor de nuestra raza. Cambió los dones de la vida por los de la muerte. Su cadáver no tiene lugar en nuestra tierra sagrada. Solo el fuego puede purificar sus restos y, al convertirlo en cenizas, su espíritu será limpiado de la no muerte y podrá comenzar de nuevo una vez que vuelva a florecer. Dijo un Treantling. Frilla chasqueó los dedos y el sauce seco pronto se convirtió en cenizas que el viento se llevó. Una vez muerto, un ciervo perdería todo el vigor que le otorgaba su núcleo de sangre y su cuerpo volvería al estado marchito que le causaba la constante alimentación de su maestro. Debo decir que nunca esperé que una mujer humana fuera tan fuerte y poderosa. Ver cómo matabas a un repugnante Grendel fue emocionante. Dijo un dryad masculino sonriente, mostrando un abdomen de 6 cuadritos, mientras agarraba la cadera de Gloria. Esperaba que me mostrara algunos de tus movimientos, si tienes tiempo. El dryad era increíblemente guapo y lo suficientemente alto como para mirarla a los ojos. Sin embargo, Gloria solo agarró su muñeca antes de que pudiera ir más lejos y dijo: Gracias, pero no. Estoy en una misión y no tengo idea de quién puedo confiar. Podría haber otro como el escondido entre ustedes. Al escuchar sus palabras, todos los pueblos vegetales se miraron unos a otros con sospecha, al menos hasta que Lit tocó a cada uno de ellos fingiendo usar un hechizo de diagnóstico. Todos están limpios, no hay más ciervos aquí. Pueden dejar de dudar unos de otros y tal vez puedan ayudarnos. Dijo Lit. ¿Te has dado cuenta? Fue interrumpido cuando la mujer espino lo abrazó por detrás, presionando sus senos contra su espalda. Su forma ahora estaba perfectamente comprimida, haciéndola parecer una mujer humana con piel esmeralda y cabello rubio. Cada parte de su cuerpo era suave y cálida. Su tacto era una caricia sensual. No me siento muy bien. Probablemente sea porque me he fusionado parcialmente con esa escoria. Creo que necesito un examen más exhaustivo. Dijo ella. No, no lo necesitas. Respondió Lit mientras la empujaba suavemente pero con firmeza. Estaba cansado de esas tonterías. Maldición, los amantes de las plantas están completamente locos, no les importa nada más que el poder. Hace un minuto, ella quería golpearme, ahora quiere comerme. No confiaría en ellos aunque estuviera soltero. Pensó. Estamos buscando el último cuartel general conocido de Erlik. Todos los amantes de las plantas señalaron la casa árbol más marchita, a solo unos metros de ellos. Lit se sintió aliviado al notar que tanto la dríada como el espino no parecían enojados por haber sido rechazados, solo decepcionados. ¿Han notado algo o alguien sospechoso por aquí? Preguntó, recibiendo tantas respuestas a la vez que tuvo que interrogarlos uno por uno. Resultó que los amantes de las plantas eran lo suficientemente paranoicos como para estar en la misma liga que Lit. No solo se acusaban unos a otros, sino también a todos los que vivían en el vecindario. Olvídense de eso. ¿Tienen alguna idea de por qué incluso las casas vecinas están parcialmente marchitas? Lit repetía las preguntas que Kaya le susurraba al oído con un hechizo. El entusiasmo por la batalla había hecho que los amantes de las plantas olvidaran momentáneamente la existencia de ella, y ella quería aprovechar la situación el mayor tiempo posible. En el mejor de los casos, los amantes de las plantas se negarían a ayudar cuando se dieran cuenta de su presencia nuevamente. En el peor de los casos, Kaya tendría que pelear de nuevo. No tengo ni idea, pero también lo encontramos ominoso e informamos a los guardias. Pero ni siquiera ellos encontraron una explicación decente. Dijo un espino macho. Pensamos que se debía a que algún infectado se estaba alimentando de ellos o porque Erlik y sus secuaces habían envenenado el suelo, pero no es el caso. Como han señalado, deberían haberse recuperado en este punto. A pesar de que las casas no son seres vivos como nosotros, todavía poseen habilidades regenerativas bastante poderosas. Los no muertos han sido puestos en fuga hace días y los edificios han sido revisados en busca de infectados. Todo salió bien y sin embargo, Dijo, señalando las hojas caídas y las ventanas ennegrecidas.
Si todas las casas de la manzana estaban floreciendo como si fuera primavera, el escondite de Erlich parecía haber salido recién del invierno, mientras que las casas vecinas parecían estar al comienzo del otoño. Esto me hace preguntar, ¿por qué Erlich no infectó las casas árbol? ¿Serían un poderoso Juggernaut? Preguntó Frilla, atrayendo las indeseadas atenciones de las criaturas masculinas y femeninas. Los edificios de Laruel no están vivos como tú y yo. Intentó detener a Frilla, pero ella esquivó a tiempo. Les falta conciencia y nunca la obtendrán. Son cultivados con el propósito de darnos un lugar para vivir. Son solo un medio para un fin, como tu ganado. ¿Por qué dices que nunca obtendrán conciencia? Laruel parece abundante en energía del mundo y son seres vivos. Además, su capacidad para responder a la voluntad de su dueño los hace parecer casi conscientes ya. Frilla también esquivó los fuertes brazos de un Treantling. Ese, casi, marca toda la diferencia en el mundo. Las casas árbol son solo árboles regulares, pero al ser plantados en Laruel se les otorgan propiedades especiales. Lo que confundiste con inteligencia es solo la energía del árbol del mundo que fluye a través de ellos. Dijo la espina hembra que había coqueteado con Lit. ¿Árbol del mundo? Preguntó Lit. El descendiente del árbol del mundo, el primero y el más antiguo de todos los amantes de las plantas. No solo están vivos, sino que también son la única razón por la que nuestro reino ha existido pacíficamente durante siglos. Los árboles del mundo suministran a cada ciudad suficiente poder mágico para permitir la vida cotidiana y protegernos de todos los intrusos. Son los verdaderos gobernantes de nuestro reino, ya que cada ciudad no es más que una manifestación de su poder. Ahora me perdiste. Gloria estaba a punto de comenzar a cortar manos y cabezas si alguien intentaba tocarla o acariciarla de nuevo, pero solo podía sonreír y soportarlo. Podía reconocer la mirada en los ojos de los amantes de las plantas. Era la misma mirada que tenían sus pretendientes que estaban demasiado desesperados o borrachos mientras revelaban cosas de las que no deberían hablar solo para tratar de impresionarla. La pelea parecía haberlos enviado a una fiebre de apareamiento. Hacer que volvieran en sí probablemente habría significado que se volvieran hostiles de nuevo. Si estos árboles del mundo son tan poderosos, ¿por qué tienen un gobernante? ¿Por qué no detienen a Erlich? Preguntó. Ustedes, los humanos, llaman a los árboles del mundo liches de las plantas, pero son mucho más que eso. Una criatura tan poderosa no razona como un simple mortal. Eligen un lugar abundante en energía del mundo como su hogar y luego se enfocan por completo en la búsqueda del conocimiento. Como los liches, se sumergen tanto en su investigación mágica y sus intentos de alcanzar el siguiente paso de la evolución que olvidan todo lo demás, pero a diferencia de los no muertos, están vivos y son benevolentes. A cambio de conocimiento y recursos, nos brindan su protección y otorgan al gobernante elegido de cada estado-ciudad una fracción de su poder. ¿A cambio de conocimiento? Dijo Lit. Sí. Compartimos con el árbol del mundo todos nuestros hechizos, investigación mágica, literatura, artes, todo. Es un pequeño precio a pagar por una vida pacífica. Capítulo 813, El secreto de Laruel, parte 3. Cuando un dríada macho intentó coquetear con Lit, su paciencia estaba a punto de romperse, al igual que la columna vertebral del dríada. Sin embargo, el descubrimiento de la existencia del árbol del mundo envió un escalofrío a todos. De repente, la situación se había vuelto mucho más complicada. Lit y Kaya intercambiaron una mirada preocupada, obligándola a tomar medidas. Gracias por su cooperación. Ahora, si nos disculpan, tenemos un trabajo que hacer. Dijo Kaya mientras la pequeña multitud de amantes de las plantas se abría frente al Wick como si estuviera cargando explosivos en la espalda, liberando a sus compañeros humanos de sus respectivos pretendientes. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Preguntó Frilla, palmeando la cabeza de Kaya y apreciando su extraño calor. Sí. Si lo que los amantes de las plantas nos han dicho es verdad, entonces esta ciudad en sí es un tesoro invaluable. Si Erlich se convierte en su soberano y obtiene acceso al conocimiento que Laruel posee, los no muertos viajeros serán el menor de los problemas del reino. Gloria sintió la necesidad urgente de ducharse y abandonar Laruel lo antes posible, pero abandonar a su hermana estaba fuera de discusión. De hecho, me pregunto si Mart no mencionó la posibilidad porque es un secreto o simplemente porque él mismo no lo sabe.
Con las apuestas aumentando, Lit maldijo internamente su incapacidad para superar los límites de la Invigoration. Ya le había preguntado a Faluel cómo podía visualizar las fuerzas vitales con su técnica de respiración en lugar de usar el hechizo de nivel 5 escáner, pero la Hidra se había negado a compartir sus secretos. Frilla encogió los hombros, sacando su amuleto de comunicación de su amuleto dimensional para ponerse en contacto con Mart, solo para descubrir que, aunque estaba canalizando su maná a través de la bellota que Lita le había dado, el dispositivo aún estaba muerto. El grupo llegó a la casa árbol y solo cuando estaban frente a donde se suponía que estaba la puerta, se dieron cuenta de la magnitud del daño que había sufrido. La corteza era de un blanco pálido con solo algunas áreas marrones. A pesar de que el aire estaba fresco, la madera olía como si hubiera estado empapada durante mucho tiempo, haciéndola hincharse en varios lugares. La base del árbol estaba cubierta de moho, e incluso las habilidades rejuvenecedoras del árbol del mundo tenían dificultades para combatir la infestación. La casa árbol también estaba completamente sellada. No había puerta ni ventana, lo que la hacía parecer un árbol podrido gigante. Lit sacó su bellota de la caja sellada donde la guardaba, asegurándose de no tocarla con las manos desnudas sino solo a través de los guantes convocados por su armadura de oricalco. El pensamiento de ser espiado por Leannan era malo, pero si la bellota realmente pertenecía a un árbol del mundo, un ser probablemente despierto de una edad desconocida y un hambre insaciable por el conocimiento, entonces incluso la interacción más simple con ella podría exponer su naturaleza híbrida. En el momento en que la bellota de Lit tocó la corteza blanca, sus peores temores se hicieron realidad. Lit pudo sentir una energía desconocida pasando justo debajo de sus pies que usaba la bellota como foco mientras la silueta de una puerta se formaba ante sus ojos. Que me jodan de lado. Esto es peor de lo que pensé. La bellota es parte del árbol del mundo y el árbol del mundo le ha otorgado a Leannan parte de su autoridad. La comparación más cercana que puedo hacer es que la ciudad de los amantes de las plantas es como una academia y su soberano es similar a un director. La pregunta es, ¿quién controla a quién? Pensó Lit mientras abría la puerta. Un olor dulzón nauseabundo los asaltó, haciendo que incluso Kaya tosiera. El espacio dentro del árbol estaba completamente vacío. No había rastro de su propietario anterior. Solo quedaban las señales de una intensa lucha. Las paredes estaban ennegrecidas en varios lugares y había muescas de varios centímetros de profundidad incluso en el techo. El interior era aún peor que el exterior, con la madera cambiando aleatoriamente de un blanco enfermizo a un negro podrido y un marrón saludable, y con parches abultados colocados de manera irregular que le daban a todos la impresión de estar dentro de una bestia agonizante. La casa reaccionó a su presencia intentando hacer brotar una mesa y algunas sillas, pero a diferencia de los apartamentos de Mart, el proceso fue lento y doloroso. La acera y los brotes chirriaron de una manera casi humana que le puso la piel de gallina al grupo. Los gritos de la vieja madera solo terminaron cuando el mobiliario improvisado se derrumbó bajo su propio peso, casi haciendo que el piso siguiera el ejemplo. En el esfuerzo por proporcionar a sus amos un mínimo de comodidad, la casa había consumido la mayor parte de la madera del piso, pero al ser incapaz de regenerarla lo suficientemente rápido, el piso se había vuelto papel. Tómalo con calma, amigo. Solo descansa y recupérate. Kaya dijo mientras usaba un hechizo curativo en la pared más cercana y un hechizo diagnóstico en el suelo. El primero fue absorbido como el agua derramada en el desierto, mientras que el segundo dio una respuesta inesperada. Kaya no vio ninguna herida o enfermedad, solo sintió dolor. Algo que la magia de la luz no debería haber sido capaz de hacer. Está bien, hagamos lo mejor que podamos. Los ojos de Lit se encendieron con maná mientras activaba Life Vision, Invigoration y el hechizo de quinto nivel, Scanner. Frilla usó sus mejores hechizos de diagnóstico, mientras que Ploria sacó su varita plateada de Royal Forge Master para escanear el área en busca de cualquier objeto encantado que Erlik pudiera haber dejado atrás. Había llegado a la misma conclusión que Lit y, aunque sus medios como sanadora eran inferiores, estaba lejos de carecer de recursos. El poco tiempo que necesitaba para recitar su primer hechizo le permitió darse cuenta de que Lit se ponía pálido como un fantasma un segundo antes de doblarse de dolor. Lo atrapó a tiempo antes de que su cara golpeara el suelo. ¿Estás bien? Le preguntó mientras lo levantaba en sus brazos como si fuera un bebé. Su acto de bondad le impidió vomitar sus entrañas. Lit era muy capaz de hacer varias cosas a la vez,
Pero lo que no había considerado era que la casa del árbol era su paciente más grande y complejo hasta la fecha. Al igual que con las muestras de tejido que había examinado anteriormente, cada célula le enviaba una respuesta, lo que hacía que sus 3 medios de detección le dieran una sobrecarga sensorial. Desde el interior de la casa, Lathvejan percibió el verde de las plantas, una sombra negra persistente de muerte, que no estaba claro si se debía al estado precario del árbol o a la presencia anterior de los no muertos, y un color marrón desconocido. Normalmente, a Lit le habría preocupado que Lathvejan detectara un color desconocido. Sin embargo, debido a la Invigoration, el dolor del árbol resonaba en su cuerpo como si fuera propio, mientras que Scanner le proporcionaba una cantidad masiva de información que estaba volviendo loco a su mente. Mientras que un cuerpo humano aparecía como algo hecho con una mezcla de ladrillos Lego y un juego de construcción, el árbol era como innumerables arroyos que se cruzaban entre sí varias veces. Cada interacción cambiaba su forma, tamaño y color, dando a Lit la impresión de estar mirando una pintura de Escher mientras usaba luces estroboscópicas y estando bajo los efectos del LSD. Solus habría incurrido en el mismo destino si la falta de un cuerpo físico la hubiera llevado a emplear sus sentidos místicos a distancia y a compartir la percepción física de Lit. Ahora sí. Dijo. Gloria había disipado inconscientemente tanto Scanner como Invigoration, aliviando la presión sobre el cerebro de Lit. Capítulo 814, El secreto de Laruel, parte 4. Este lugar se siente extraño. Kaya se transformó en su forma humana. Dudaba que la casa pudiera soportar el peso de su cuerpo de bestia emperador sin incurrir en aún más agonía. Además, mantener activo el hechizo Float desviaría su enfoque, que prefería emplear para resolver el misterio que tenía ante sí. No sé nada sobre la fuerza vital de las plantas, pero aún así tengo la sensación de que al tipo grande lo han dado vuelta. Las cosas son aún peores abajo. Frilla dijo, haciendo que se abriera un agujero perfectamente circular frente a ella. ¿Y las escaleras? Preguntó, pero la casa permaneció en silencio. Frilla saltó al agujero, usando magia de aire y tierra para suavizar su aterrizaje, seguida rápidamente por los demás. Solus, ¿qué diablos es el marrón? Preguntó Lit, tratando de entender la densa niebla que Lathvejan percibía a su alrededor. Según tus recuerdos, solo nos hemos encontrado con esto una vez en el pasado, pero en ese momento no pudiste verlo. Es el moho. Recuerda que incluso según la ciencia de la Tierra, los hongos no son plantas. Entonces, ¿estoy viendo esporas? Diste en el clavo. Solus modificó la vista de Lit para resaltar todos los parches de moho que, a simple vista, estaban comiendo las raíces de la casa del árbol. Creo que deberíamos deshacernos de ellos. Ayudará al árbol a recuperarse. Creo que no. Esta es la ciudad de las plantas, no de los hongos, por lo que Erlik debe haberlo traído o diseñado a propósito. Una vez que descubramos por qué Erlik quiere mantenernos alejados de aquí, necesitaremos el moho como prueba. Pensó Lit. Tenemos que tener cuidado. Dijo Kaya mientras miraba a Lit a los ojos. No me gusta este lugar ni la infestación. Las trampas pueden tener muchas formas según su presa prevista, por lo que el enemigo podría haber dejado algo atrás que no molestaría a la gente de las plantas pero que podría resultar letal para nosotros los mamíferos. En cuanto al moho, no debería estar aquí. Lugares como Laruel están destinados a ser un paraíso para las plantas. Entendería si fuera un simbionte, pero el hongo es claramente un parásito. Lit había aprendido su lección y usaba solo una habilidad de diagnóstico a la vez. Lathvejan le confirmó que la fuerza vital de la casa del árbol era aún más débil bajo tierra, donde la infestación era peor. Invigoration continuó haciéndole experimentar parte de la angustia de la estructura viviente, pero independientemente de lo que intentara comunicar el árbol, Lit solo podía entender sus gritos de dolor. Por último, pero no menos importante, cuando volvió a usar Scanner, se centró en un área pequeña en lugar de tratar de examinar todo el lugar a la vez. Escogió un lugar libre de moho, para evitar interferencias y porque las palabras de Kaya hicieron que su paranoia se disparara. El recuerdo de la criatura fúngica de Kulat todavía estaba fresco en su memoria. Lit recordó cómo esas criaturas podían mover su conciencia a voluntad, transformando lo que parecían parches de moho inofensivos en el cuerpo de una criatura poderosa. Hasta que no tuviera una idea clara de los recursos de Erlik, Lit no subestimaría al enemigo. Scanner le mostró a Lit que la fuerza vital de la casa del árbol era como un río con innumerables afluentes.
Dado que estudiar un punto estático de un fenómeno tan dinámico era inútil, dejó de centrarse en el árbol físico frente a él y siguió el flujo de vida que generaba en su lugar. Esto le permitió comprender que cada rama, cada hoja creaba su propio flujo, contribuyendo a dar forma a un poderoso torrente que corría desde la cima del árbol hasta su raíz más profunda. Maldición, estoy muy fuera de mi área de expertirse. Las plantas y los animales son demasiado diferentes. Necesito hablar con Quilla. Sin embargo, Lid no detuvo su trabajo, con la esperanza de encontrar una pista para sus sospechas. Scanner era el único hechizo que tenía en común con los falsos magos, por lo que cualquier cosa que encontrara, podría compartirla con todos. Frilla usó algunos de sus hechizos de diagnóstico personales, pero sin éxito. Simplemente no eran efectivos en una forma de vida tan diferente de aquellas para las que estaban destinados. Scanner fue el único que le proporcionó algunos datos, pero al igual que Lid, no tenía idea de cómo interpretarlos. Sus manos recorrieron la corteza, sintiendo las fluctuaciones en la fuerza vital del árbol, lo que le permitió descubrir que no se debilitaba cerca de los parches de moho, sino que en realidad se fortalecía. No tenía sentido, por lo que despertó su curiosidad. Frilla se consideraba una maga dimensional, pero nunca había dejado de perfeccionar sus habilidades como sanadora. Al ser la maestra del gremio, siempre lideraba las misiones más difíciles y, al ser la única con una especialización, la vida de su gente dependía de ella. Después de asegurarse de que nadie necesitaba su ayuda, Gloria usó el hechizo Royal Forgemaster, Tinkering Soul. Esto le permitió detectar las firmas de energía que solo los artefactos poderosos dejarían después de su uso prolongado. Hilos plateados salieron de su varita y lentamente llenaron el aire. Luego, comenzaron a amontonarse y comprimirse, tomando la forma etérea de dispositivos que nunca antes había visto. Algunos habían sido utilizados demasiado brevemente como para dejar algo más que una sombra, mientras que otros eran tan definitivos que casi podía ver sus runas. Sin embargo, su diseño era tan alienígena como sus usuarios. Las runas y las técnicas de forjado de Hiera no tenían sentido para ella. Lo único que Ploria pudo determinar con su hechizo fue que varios artefactos se habían aplicado entre parches de moho. Por la Gran Madre, estos niños son impresionantes. Pensó Kaya, casi lamentando no haberse tomado el tiempo de asistir a la academia. No era muy buena sanadora y, ahora que Scarlett se había ido, se encontró envidiando el legado de los falsos magos. Dudo que pueda encontrar con magia de luz algo que Scary no pueda. Es mejor que me centre en mi necromancia y vea qué tenemos. Activó su hechizo personal, Rastla Saco. Esto le permitió a un necromante evaluar cuánto se había alterado el equilibrio entre los elementos de la luz y la oscuridad, además de obtener información sobre el tipo de hechizos que podrían haber utilizado las criaturas no muertas. Para su sorpresa, el lugar estaba prístino. Ni siquiera pudo detectar los rastros de Erlik y sus seguidores alimentándose de la fuerza vital del árbol. Si no fuera por el hecho de que tanto Lita como la gente de las plantas que vivían en el vecindario habían señalado el lugar como la residencia de Draugr, le habría costado creer que fuera cierto. Esto no tiene sentido. Aquí abajo no se ha creado ningún no muerto, no se ha lanzado ningún hechizo de oscuridad importante, ni se ha utilizado el árbol como medio para alimentar los núcleos de sangre de los no muertos. Entonces, ¿por qué la fuerza vital es más débil aquí? ¿Cuál era el propósito de los dispositivos que el hechizo de Ploria muestra si no eran para propagar la plaga de Erlik? Dejó a los demás con su investigación y lanzó Rastlo a saco en las 3 plantas de la casa. Para acceder a cada una de ellas, simplemente se abriría un agujero en el techo, ya que la gente de las plantas no necesitaba escaleras, simplemente alargarían sus piernas y llegarían a su destino con un solo paso. Lo que Kaya encontró la preocupó aún más. A pesar del terrible estado en que se encontraba el edificio, no se había empleado ningún hechizo de necromancia. Por el contrario, el elemento de la luz era dominante, lo que hacía que la falta de energía oscura fuera parte de la razón por la que el árbol tenía dificultades para recuperarse.